Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar sobre la tabla periódica. La tabla periódica es un resumen en que nos dicen los ingredientes que componen todo el universo y también cuáles son las propiedades de todos los ingredientes, los cuales llamamos elementos. La tabla periódica es la herramienta más poderosa que tienen los químicos para organizar la información. Sin ella la química sería un caótico y confuso revoltijo. Lo que vuelve realmente invaluable a la tabla periódica es su uso como herramienta de predicción. Podrás con ella predecir muchas cosas sobre la conducta química de un elemento, si es que sabes dónde se encuentra en la tabla periódica. Los seres humanos siempre hemos estado tentados a encontrar una explicación a la complejidad de la materia que nos rodea. Al principio se pensaba que los elementos de toda materia se resumirían al agua, tierra, fuego y aire. Sin embargo, a cabo del tiempo y gracias a la mejora de las técnicas de experimentación física y química, nos dimos cuenta de que la materia es en realidad más compleja de lo que parece. Los químicos del siglo XIX encontraron entonces la necesidad de ordenar los nuevos elementos descubiertos. La primera manera, la más natural, fue la de clasificación por masas atómicas, pero esta clasificación no reflejaba las diferencias y similitudes entre los elementos. Muchas más clasificaciones fueron adoptadas antes de llegar a la tabla periódica, que es utilizada en nuestros días. La tabla periódica moderna. La tabla de Mendeleev condujo a la tabla periódica actualmente utilizada. Un grupo de la tabla periódica es una columna vertical de la tabla. Hay 18 grupos en la tabla estándar. El hecho de que la mayoría de estos grupos correspondan directamente a una serie química no es fruto del azar. La tabla ha sido inventada para organizar las series químicas conocidas dentro de un esquema coherente. La distribución de los elementos de la tabla periódica proviene del hecho de que los elementos de un mismo grupo poseen la misma configuración electrónica en su capa más externa. Como el comportamiento químico está principalmente dictado por las interacciones de estos electrones de la última capa, de aquí el hecho de que los elementos de un mismo grupo tengan similares propiedades físicas y químicas. Los grupos son las columnas verticales en la tabla periódica y estos se llamarán dependiendo del lugar en el que estén. Por ejemplo, esta es el grupo 1. Esos grupos que les acabo de mostrar también son llamados familias. Entonces esto quiere decir que en total tenemos 18 familias o 18 grupos. Las columnas horizontales son los periodos y estos son en total 7. Esto quiere decir que el periodo 1 empieza de hidrógeno y termina en helio. Y así sucesivamente. Entonces este es el periodo 2 que empieza con litio y termina con neón. El periodo 3 que empieza en sodio y termina en argón y así sucesivamente los periodos. Los metales alcalinos son litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Son metales suaves, plateados, extremadamente reactivos. Al estar en el mismo grupo, las ventajas son que tienen propiedades similares, por lo que reaccionan similarmente. Todos los metales alcalinos reaccionan al agua y no los encontrarás en un estado puro en la naturaleza. El hidrógeno
no es un metal alcalino. El hidrógeno es un no metal, por lo que es una excepción en el grupo 1. Los metales alcalino-térreos son reactivos, pero no tanto como los del grupo 1, por lo que no los encontrarás en un estado puro. Reaccionan igual y esto significa que tienen una buena organización. Los cuadros que están de color amarillo son los metales. Los metales son sólidos a temperatura ambiente, pero hay una excepción. La excepción es el mercurio, ya que es un líquido a temperatura ambiente. Los metales son maleables, esto significa que puedes darles diferentes formas. Los metales no son frágiles y también estos son dúctiles, lo que significa que puedes transformarlos en cable, por ejemplo, el cobre. Otras de las propiedades de los metales son que son conductores de electricidad y de calor. Los no metales también no son pobres conductores de electricidad y de calor. Los no metales se encuentran en diferentes estados de la materia. Los halógenos son no metales muy reactivos, coloridos y corrosivos. Halógenos significa formador de sal. Los halógenos son el flúor, cloro, bromo, yodo, astato y teneso. Los gases nobles son gases incoloros y por lo general son demasiado no reactivos. Los gases nobles son helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y oganesón. Los metaloides son similares a los metales, pero no son considerados metales porque tienen características de los no metales y los metales. Los metaloides son boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio. Los otros metales son aluminio, galio, indio, estaño, talio, plomo, bismuto, nihonium, flerobio, moscovio y livermorio. Los lantánidos son llamados tierras raras ya que se encuentran en forma de óxidos. Los lantánidos son lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, herbio, tulio, iterbio y lutecio. Actínidos. Los de mayor número atómico no se encuentran en la naturaleza y tienen tiempos de vida media cortos. Todos sus isótopos son radioactivos. Los actínidos son actinio, torio, protactinio, uranio, neptunio, plutonio, americio, curio, berkelio, californio, einsteinio, fermio, mendelevio, novelio y laurencio. La tabla periódica. La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, número de protones, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos con comportamiento similar en la misma columna. En palabras de Theodor Benfey, la tabla y la ley periódica son el corazón de la química, comparables a la teoría de la evolución en biología, que sucedió al concepto de la gran cadena del ser, y a las leyes de la termodinámica en la física clásica. Las filas de la tabla se denominan periodos y las columnas grupos. Algunos grupos tienen nombres, así, por ejemplo, el grupo 17 es el de los halógenos y el grupo 18 es el de los gases nobles. La tabla también se divide en 4 bloques. Son algunas propiedades químicas similares. Debido a que las posiciones están ordenadas, se puede utilizar la tabla para obtener relaciones entre las propiedades de los elementos o pronosticar propiedades de elementos nuevos.
todavía no descubiertos o sintetizados. La tabla periódica proporciona un marco útil para analizar el comportamiento químico y es ampliamente utilizada en química y otras ciencias. Dmitri Mendeleev publicó en 1869 la primera versión de tabla periódica, que fue ampliamente reconocida. La desarrolló para ilustrar tendencias periódicas en las propiedades de los elementos entonces conocidos. Al ordenar los elementos basándose en sus propiedades químicas, si bien Julius Lothar Meyer, trabajando por separado, llevó a cabo un ordenamiento a partir de las propiedades físicas de los átomos, Mendeleev también pronosticó algunas propiedades de elementos entonces conocidos, que anticipó que ocuparían los lugares vacíos en su tabla. Posteriormente se demostró que la mayoría de sus predicciones eran correctas cuando se descubrieron los elementos en cuestión. La tabla periódica de Mendeleev ha sido desde entonces ampliada y mejorada con el descubrimiento o síntesis de elementos nuevos y el desarrollo de modelos teóricos nuevos para explicar el comportamiento químico. La estructura actual fue diseñada por Alfred Werner a partir de la versión de Mendeleev. Existen, además, otros arreglos periódicos de acuerdo a diferentes propiedades y según el uso que le quiera dar. Se han descubierto o sintetizado todos los elementos de número atómico del 1, hidrógeno, al 118, o ganesón. La IUPAC confirmó los elementos 113, 115, 117 y 118 el 30 de diciembre de 2015, y sus nombres y símbolos oficiales se hicieron públicos el 28 de noviembre de 2016. Los primeros 94 existen naturalmente, aunque algunos solo se han encontrado en cantidades pequeñas y fueron sintetizadas en laboratorio antes de ser encontradas en la naturaleza. Los elementos con números atómicos del 95 al 118 solo han sido sintetizados en laboratorios. Allí también se produjeron numerosos radioisótopos sintéticos de naturaleza en tiempos sintéticos de elementos presentes en la naturaleza. Los elementos del 95 al 100 existieron en la naturaleza en tiempos pasados, pero actualmente no. La investigación para encontrar por síntesis nuevos elementos de números atómicos más altos continúa. La tabla periódica se puede dividir en bloques de acuerdo a la secuencia en la que se llenan las capas de electrones de los elementos. Cada bloque se denomina según el orbital en el que, en teoría, reside el último electrón, S, P, D y F. El bloque S comprende los dos primeros grupos, metales alcalinos y alcalino-térreos, así como el hidrógeno y el helio. El bloque P comprende los últimos 6 grupos, que son grupos del 13 al 18 en la IUPAC, y contiene, entre otros elementos, todos los metaloides. El bloque D comprende los grupos 3 a 12 o 3B a 2B en la numeración americana de grupo y contiene todos los metales de transición. El bloque F, a menudo colocado por debajo del resto de la tabla periódica, no tiene números de grupo y se compone de lantánidos y actínidos. Podría haber más elementos que llenarían otros orbitales, pero no se han sintetizado o descubierto. En ese caso, se continúa con tablas periódicas con estructura diferente. La tabla periódica moderna a veces se expande a su forma larga o de 32 columnas,
restableciendo los elementos del bloque F y a su posición natural entre los bloques S y D. A diferencia de la forma de 18 columnas, esta disposición da como resultado el aumento sin interrupciones a la secuencia de los números atómicos. También se hace más fácil ver la reacción del bloque F con los otros bloques de la tabla periódica. Jensen aboga por una forma de tabla con 32 columnas con base en que los lantánidos y actínidos son regalados en la mente de los estudiantes como elementos opacos y poco importantes que pueden ser puestos en cuarentena e ignorados. A pesar de estas ventajas, los editores generalmente evitan la formulación de 32 columnas porque su relación rectangular no se adapta adecuadamente a la proporción de la página del libro. La tabla periódica en el formato de 32 columnas, los científicos discuten la eficiencia de cada modelo de tabla periódica. Muchos cuestionan incluso que la distribución bidimensional sea la mejor. Argumentan que se basa en una convección y en conveniencia, principalmente por la necesidad de ajustarlas a la página de un libro y otras presentaciones en el plano. El propio Mendeleev no estaba conforme y consideró la distribución en espiral sin suerte. Algunos argumentos en favor de nuevos modelos consisten en, por ejemplo, la ubicación de grupos de los lantánidos y de los actínidos fuera del cuerpo de la tabla, e incluso que el helio debería estar ubicado en el grupo 2 de los alcalinotérreos, pues comparte con ellos 2 electrones en su capa externa. Por ello, con los años se han desarrollado otras tablas periódicas, ordenadas en forma distinta, como por ejemplo en triángulo, pirámide, tablas en escalones, torre y en espiral. A este último tipo corresponde la galaxia química, la espiral de Theodore Benfey, y la forma en espiral fractal de Melinda E. Green. Se estima que se han publicado más de 700 versiones de la tabla periódica. Según Philip Stewart, si Mendeleev hubiera seguido desarrollando el modelo en espiral, hubiera podido predecir las propiedades de los halógenos. Utilizando esta idea, el propio Stewart creó una tabla periódica en espiral a la que dio en llamar galaxia química, en la que acomoda la longitud creciente de los periodos y en los brazos de una galaxia en espiral. En palabras de Theodore Benfey, la tabla y la ley periódica son el corazón de la química, comparables a lo que la teoría de la evolución en biología y las leyes de la termodinámica en la física clásica. Sin embargo, la tabla periódica estándar, como se muestra en los salones de clase y se utiliza en los libros de texto, siempre me pareció completamente insatisfactoria, con sus lagunas de mamut en el primer y segundo periodos y las colecciones no unidas de lantánidos y actínidos, flotantes por debajo de la tabla. La última impresión que un estudiante tendría sería el sentido de la periodicidad de un elemento. Theodore Benfey, tabla en espiral de Benfey, su preocupación pues era estrictamente pedagógica. Por ese motivo diseñó una tabla periódica oval, similar a un campo de fútbol, que no mostraba saltos ni elementos flotantes. Ordena los elementos en una espiral. Continúa con el hidrógeno en el centro y los metales de transición, los lantánidos y los actínidos ocupando las penínsulas. No obstante, no se sintió satisfecho con el resultado, ya que no tenía espacio suficiente para los lantánidos. Por ello, en su rediseño posterior, creó una producción para hacerle sitio y lo publicó en 1964, en la revista de la que era redactor jefe, Chemistry. La tabla fue modificada para dejar abierta la posibilidad de acomodar nuevos elementos transuránicos que todavía no se habían detectado, cuya existencia había sido sugerida por Glenn Seaborg, así como otros cambios menores. La espiral de Benfey fue publicada en calendarios, libros de texto y utilizada en la industria química, por lo cual se volvió popular.
La tabla fractal se basa en la continuidad de las características del elemento al final de una fila, con el que se encuentra al inicio de la siguiente, lo que sugiere que la distribución en algunos casos había muchas diferencias entre algunos elementos con números atómicos bajos. Por otra parte, la tabla incorpora la familia de los actínidos y los lantánidos al diseño general, ubicándolos en el lugar que les correspondería por número atómico, en lugar de mantenerlos separados en dos grupos flotantes, al final como sucede en la tabla estándar. El resultado es que las familias, en lugar de seguir columnas, siguen arcos radiales. Esta tabla evidencia la periodicidad introduciendo horquillas en el inicio de los periodos de longitud 8, 18 y 32. La mayoría de las tablas periódicas son de 2 dimensiones, sin embargo se conocen tablas en 3 dimensiones, al menos desde 1862. Como ejemplos más recientes se puede citar la clasificación periódica de Cortines, el sistema de lámina de Rayleigh, la hélice periódica de Weyher y el árbol periódico de Dufour. Se ha escrito que la tabla periódica de Swan tiene 4 dimensiones, 3 espaciales y una de color. Las diversas formas de tablas periódicas pueden ser consideradas como un continuo en la química física. Hacia el final del continuo químico se puede encontrar, por ejemplo, la tabla periódica inorgánica de Reiner-Canham, que hace hincapié en las tendencias, patrones, relaciones y propiedades químicas inusuales. Cerca del final del continuo físico está la tabla periódica ampliada escalonada por la izquierda de Janet. Tiene una estructura que muestra una relación más estrecha en el orden de llenado de electrones por capa y por asociación. La mecánica cuántica. En algún lugar en medio del continuo se ubica la tabla periódica estándar. Se considera que expresa las mejores tendencias empíricas en el estado físico, la conductividad eléctrica y térmica, los números de oxidación y otras propiedades fácilmente inferidas de las técnicas tradicionales del laboratorio químico. Otros elementos superpesados pueden comportarse de manera diferente a lo que se predice por extrapolación, debido a los efectos relativistas. Por ejemplo, se predijo que el flerovio exhibiría posiblemente algunas propiedades similares a las de los gases nobles, aunque actualmente se coloca en el grupo del carbono. Sin embargo, experimentos posteriores sugieren que se comporta químicamente como plomo, como se espera a partir de su posición de la tabla periódica. Otras extensiones de la tabla periódica. Tabla periódica de los elementos ampliada. No está claro si los nuevos elementos encontrados continuarán el patrón de la tabla periódica estándar como parte del periodo 8 o se necesitarán nuevos ajustes o adaptaciones. Seaborn espera que este periodo siga el patrón previamente establecido exactamente, de modo que incluiría un bloque S para los elementos 119 y 120, un nuevo bloque G para los próximos 18 elementos y 30 elementos. Adicionales continuarán los bloques actuales F, D y P. Los físicos tales como Pk y Pico han realizado que estos elementos adicionales no seguirán la regla de Mendeleev.